República Argentina, con 25 grados la temperatura actual. Aprovecho también para mandarle un abrazo grande a la frecuencia modulada que nos retransmite 99.7 del dial. Ahora nos metemos de lleno puntualmente en una realidad, la realidad del Chaco, realidad del interior de nuestra República Argentina. Vamos a estar hablando con el senador Víctor Zimmerman, así se dice, senador de Juntos por el Cambio, sobre la realidad en el Chaco y puntualmente sobre una cuestión que vincula a Jorge Capitanich con una entidad deportiva. ¿Qué tal, senador Zimmerman? ¿Cómo le va? Buen día, Facundo Quiroga lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto de saludarte, Facundo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, senador? Gracias por estar ahí, gracias por atendernos. Bueno, en principio, con preguntarle cómo está la provincia de Chaco hoy, con el tema COVID, con el tema vacunas. ¿Cuál es el presente? Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, el Chaco de alguna manera ha normalizado esta situación de contagio que nos tenía muy preocupados. Usted sabe que en reiteradas oportunidades el presidente de la Nación, cuando hablaba de la situación del país, nos mostraba como un punto rojo en el mapa, y obviamente entre las provincias del norte es la que tenemos la mayor cantidad de fallecidos, desgraciadamente, y obviamente también el tema de los contagios. Esto de alguna manera un poco se ha estabilizado. Y el tema de la vacunación, bueno, se ha vacunado una pequeña parte de lo esencial, digamos, fundamentalmente del personal afectado a la salud pública, así que de la misma manera que el resto de las provincias y que todo el país estamos esperando que se pueda acelerar y cumplir este cronograma que se anunció oportunamente con respecto a la vacunación. Yo recuerdo el año pasado cuando el ministro de Economía fue a explicar a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Senado el presupuesto de 2021 y decía que la pandemia terminaba el 31 de 12 y que este presupuesto ya no preveía pandemia, por lo tanto no hay el IFE, no hay ATP, no había transferencia extraordinaria, había un cronograma de vacunación anunciada para el mes de enero y febrero con un altísimo porcentaje de argentinos vacunados, obviamente también de chaqueños. Bueno, estas cosas no se han podido hacer, se ha incumplido. Así que esta es un poco la situación de nuestra provincia y obviamente con las mismas preocupaciones por la caída del empleo, por el tema del impacto negativo de la inflación y todas estas cosas que nos afectan mucho y fundamentalmente a las provincias del norte y en particular a la mía. Senador, motiva la entrevista también la situación del Club Sarmiento. Hay una deuda millonaria, el cual también se responsabiliza al exgobernador, ¿no? Jorge Capitanich. ¿De qué se trata cuál es la situación del club en realidad? Bueno, el Club Sarmiento es un club que obviamente está acá en Resistencia, que bueno, a partir de la llegada del gobernador Capitanich al gobierno se ha desarrollado y el planteo que se hace fundamentalmente tiene que ver con la energía. Todos tienen que saber que acá en el Chaco nosotros todavía no tenemos gas natural, si bien el gasoducto ha avanzado y tenemos una parte de la red en Resistencia y en Safeña y los parques industriales de Safeña y de Tirol, pero no tenemos gas natural. Por lo tanto, la empresa provincial que es SECHEP tiene el monopolio desde el punto de vista de la energía. Y es una empresa que viene obviamente con muy mal manejo, tiene un enorme déficit desde el punto de vista financiero, la prestación del servicio no es el mejor. El año pasado, en el 2019, quien les habla y otros dirigentes, nos conseguimos una reunión en Casa Rosada, donde fuimos y conseguimos financiamiento a efectos de reprogramar la deuda importantísima que tenía en ese momento de más de 6.500 millones a Camesa, que es la productora de energía en la Argentina. Se sacó un crédito que pagamos todos los chaqueños y se normalizó. Ahora vemos de vuelta, si miramos los documentos, que sigue teniendo una deuda muy importante y obviamente se quieren aumentar las tarifas. Entonces, cuando miramos la composición de la empresa, de quiénes son los que pagan y quiénes no pagan, vemos que no paga la Casa de Gobierno, vemos que no paga el Club Sarmiento, que debe más de 7 millones de pesos, que es un club de fútbol, el cual el propio gobernador fue su presidente hasta hace pocos días. Y entonces estas son las cosas que nosotros estamos en contra, porque necesitamos que todos paguen la energía, más allá de que se pueda entender de que hay determinada población que no está en condiciones de hacerlo, pero hay que encontrar mecanismos para instrumentar, para defender la empresa chaqueña, que
que además tiene el monopolio. Nosotros no tenemos energía alternativa. Y entonces este mal funcionamiento de hace muchos años de esta empresa estatal también no incentiva la inversión del sector privado, porque si vos producís energía alternativa y la querés subir a la red, tenés que vendérsela a SECHEP, a la empresa estatal. Y entonces mucha gente desconfía que después pueda cobrar la generación de energía. Entonces, es en realidad un tema muy complejo, de alta preocupación, y obviamente tiene que ver con la energía eléctrica, uno de los servicios básicos que necesita la gente para vivir, y por eso obviamente que, bueno, nosotros estamos poniendo el grito en el cielo en un montón de cosas, exigimos que haya un saneamiento financiero lo antes posible de la empresa, que haya una administración diferente, que se instrumente de pronto un bono social para aquellas personas que están, que no puedan pagar, digamos, que porque tienen un sueldo muy bajo o no tienen sueldo o están sin trabajo, producto de la crisis económica de la pandemia, que el gobierno provincial instrumente un bono social, pero que se hagan cargo y que le paguen a la empresa lo que tiene que ver con el beneficio que se le da a la gente, porque en los propios balances o en las propias palabras del director o de los directores de la empresa SECHEP dicen que hay alrededor de 50.000 conexiones ilegales y que los estamentos estatales, la Casa de Gobierno, los clubes, las dependencias del Poder Ejecutivo no pagan la luz. Entonces, ¿qué hacen? Distribuyen todo ese mal gasto y lo tenemos que pagar nosotros, los vecinos comunes o los usuarios comunes, que somos los que de alguna manera usamos el servicio. Bueno, esta es un poco la situación desde el punto de vista energético de gran preocupación para nuestra provincia. Senador, o sea que cuando usted se refiere a que lo tienen que pagar los vecinos esas deudas es porque obviamente la empresa de alguna forma tiene que recuperar ese dinero y pueden haber incrementos en las facturas. Totalmente, están planteando una audiencia para aumentar el valor de la energía y obviamente nosotros exigimos que más allá de esta actualización, mira, te doy un ejemplo concreto. El Chaco tiene alrededor de 100.000 empleados públicos activos, más pasivos, más empleados municipales. Ahora, el incremento salarial del año pasado en promedio fue del 15%. La recaudación del incremento fue el 50%. Ahora, si nosotros, con lo que aumentó la canasta básica, con lo que aumentó la cuestión de los servicios básicos, si además le aumentás la tarifa de lo que tenemos que pagar un grupo de vecinos, y tenemos que hacernos cargo de lo que no pagan, caso del Cruz Sarmiento, caso de la Casa de Gobierno, caso de la residencia del gobernador, caso de los estamentos gubernamentales, es muy difícil llegar a fin de mes. Entonces nosotros estamos planteando que se reformule todo lo que tiene que ver con el manejo de la empresa lo antes posible, y hay mecanismos para hacerlo, porque en otro momento ya se hizo, y en otro momento la empresa era una empresa superavitaria. Entonces de esto se trata fundamentalmente. Y obviamente esto atenta contra la inversión. Vos sabés que una empresa de esta característica hay que hacer el mantenimiento de las redes, hay que hacer infraestructura, hay que generar condiciones para que venga la inversión, hay que generar la posibilidad de que el que quiera venir a invertir tenga la energía necesaria para hacerlo. Y en una empresa en estas condiciones no tiene ninguna posibilidad. Y entonces el desafío de la recuperación económica tiene que ver con el apoyo a las pymes, con la erradicación de industria, con valor agregado al sector agroindustrial, con energía alternativa, y con una empresa con estas condiciones es muy difícil que se pueda llevar adelante. Así que no es solamente el problema energético y la prestación del servicio, sino que tiene que ver con un montón de aspectos que obviamente nos tienen muy preocupados. Claro, ahora hay una cuestión de... ¿Se ha permitido este tipo de vínculo entre la empresa y el Estado, si se quiere, ¿no? El Estado de per se, cuando hablamos de residencia del gobernador o la Casa de Gobierno. ¿Cómo se da esa relación? ¿Hubo un cierto amiguismo del empresario hacia el gobernador? ¿Cómo se gesta esa deuda? Porque es un montón, o sea, acá estamos hablando de años de que no pagaron la luz prácticamente. Claro, lo que pasa es que la empresa SECHEP es una empresa estatal, por lo tanto es el gobernador el que designa a los funcionarios del directorio. Okay. Entonces es muy simple, a ellos no le cortan la luz. Claro. A mí, a vos, a doña Rosa, a don Juan, vos no pagás la luz y viene Tijereta, el cabo Tijereta y corta la luz. Entonces claro. Esta es la diferencia. Al Cruz Sarmiento, ¿por qué no le cortan la luz? Porque el presidente era el gobernador capitalino. Entonces, de esto se trata fundamentalmente. Yo no digo que no haya que ayudar a los clubes.
Yo no digo que nos haya que ayudar a la gente que está colgada y la que están, que de alguna manera están en forma que no tienen vivienda suficiente, porque hay muchos asentamientos en el Gran Resistencia y hay que ayudarlos. Ahora, que se instrumente un mecanismo, que se le pongan medidores y que el gobierno lo asista con un bono específico y que el gobierno después se haga cargo de ese gasto de la gente que no puede y que le pague a la empresa para no desfinanciar la empresa. Porque la prestación de servicio energético en el Chaco, Sechet, que es una empresa estatal, tiene el monopolio, no hay energía alternativa. Por eso yo te hablaba de que si bien ha avanzado con la gestión anterior el gasoducto, ya tenemos gas en el ducto y tenemos gas en los parques industriales y en algunas redes domiciliarias en Resistencia y en Saspeña, todavía el gas natural no lo tenemos como tiene otras provincias como energía alternativa. Y ni hablar de otro tipo de energía alternativa que de producirse tienen que venderle al monopolio, que es la que tiene la red de la distribución en toda la provincia. Ahora, si vos sos un empresario y analizar la situación de la empresa, que tiene cada vez un mayor endeudamiento, que en algún momento, hace unos años tenía 700 empleados y tiene alrededor de 1.400, donde el 40% de los empleados de esta empresa son jerarquizados. ¿Vos vendrías a invertir a nuestra provincia para venderle energía a esa empresa que no sabés si te va a pagar puntualmente? Claro. Bueno, estas son las cosas que nos preocupan y nos ocupan y obviamente por eso estamos reclamando una solución inmediata para no caer en la misma problemática que tuvimos en el 2019, cuando nosotros fuimos y le pedimos una audiencia al jefe de gabinete y fuimos con la Secretaría de Energía, con la gente de Camesa, con funcionarios del Chaco a pedir que nos reprograme la deuda porque Camesa le mandó una intimación diciendo que nos iban a cortar la luz a los chaqueños por falta de pago. Esto nos pasó en nuestra historia. Esto fue en el 2019. Y ahora estamos entrando en el mismo camino. Se sacó un crédito de 4.000 millones, los legisladores acompañaron por unanimidad, se reprogramó la deuda, pero ahora tenemos un endeudamiento mayor al que teníamos antes. Entonces esta es nuestra preocupación. Estamos hablando con el senador nacional de Juntos por el Cambio, Víctor Zimmerman. Senador, con respecto al servicio en sí, la calidad del servicio que brinda Sechet, ¿es bueno? Bueno, mirá, el servicio en estas condiciones hacen lo que pueden, porque obviamente no hay inversión, no hay mantenimiento de la red. Por ejemplo, lo que tiene que ver con electrificación rural, que es tan necesaria para que la gente deje de venir a la ciudad y se quede en el campo, que tenés que generarle las mismas condiciones, porque la gente que está en el campo también quiere mirar televisión, también quiere tener para cargar su teléfono. Ahora, vos te vas por la ruta y ves cómo están cayendo los palos de luz y los cables, porque no tienen mantenimiento. Entonces, esta es una cuestión de tiempo para que las cuestiones no funcionen. Las cooperativas que de alguna manera prestan el servicio, bueno, hacen lo que pueden, esta es la realidad. Y por el otro lado, vos ves también de que obviamente el producto de la inflación, el salario está deteriorado, los programas sociales están deteriorados, el trabajo, el que gana en una changa está deteriorado, y entonces aumentar la tarifa en este escenario, yo no digo que no haya que actualizar la tarifa, porque tampoco podés de alguna manera desfinanciar la empresa, pero no se lo puede hacer de un solo golpe cuando en todo el año pasado en promedio le aumentaste el 15% los salarios a la mayoría de los empleados públicos de nuestra provincia, y tenemos 100.000 empleados públicos y la inflación fue del 50%. Esta es la problemática. Entonces hay que poner esto en el centro de la escena, hay que ponerlo como la prioridad, hay que ver cómo de alguna manera se encuentra el saneamiento que necesita la empresa para que no se sigan repitiendo lo que ha pasado en los últimos años. Y acá Capitanich y el gobernador Pepo, que él fue el garante del gobernador Pepo, gobiernan en los últimos 13 años. Por lo tanto ya no tienen a quién echar culpas. Claro. Tienen que resolverlo. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, resuélvanlo. Mire, en el presupuesto nacional nosotros votamos un artículo, que es el artículo 87, donde de alguna manera le permite la reprogramación de deuda de aquellas empresas que tienen deuda con Camesa y también tienen la posibilidad de acceso al crédito. Ahora, ¿quiénes son las que tienen acceso al crédito? Las empresas provinciales que no le deben a Camesa. Nosotros estamos prácticamente fuera de eso. Ahora, tendríamos que ver cómo hacemos para sanear. Pero si nosotros de estos 50.000 colgados, como el caso del cruzamiento o la Casa de Gobierno no paga la luz, es medio difícil sanear y encontrar un saneamiento financiero. Esta es la discusión de fondo
y ojalá que realmente lo tomen como corresponde y que nosotros podamos tener una mejor prestación de este servicio de energía que es tan esencial. Me comentaste que han ido a la Casa Rosada a plantear el problema con el jefe de gabinete. En el 2019. 2019. ¿Y actualmente lo tienen pensado? Y actualmente, Silencio de Radio, hasta ahora no tenemos ninguna convocatoria. Obviamente ahora se hizo el otro día una convocatoria para aumentar la tarifa. Obviamente nosotros fuimos con nuestros legisladores provinciales a decir que estamos en desacuerdo con un aumento de tarifa, que tenemos que tener una cuestión que se vaya aumentando en forma progresiva, y estamos dispuestos para trabajar y para ayudar. Pero también, bueno, los funcionarios tienen que ponerse las pilas y hacer las gestiones que correspondan a efecto de encontrar un saneamiento financiero, a poner los números al día, a poner los balances al día, que también son muy de dudosa confección, y de esto se trata. Así que, bueno, esperemos que se notifiquen y que realmente hagan lo que tengan que hacer y que a partir de ahí podamos resolver esta difícil situación que tenemos en nuestra provincia. Senador, ¿cuál es el promedio de facturación que paga una familia por el servicio de luz, aproximadamente? Bueno, te doy una boleta en particular, de 1.200 kilovatios de consumo, está alrededor de 6.500 pesos por mes. Es una plata. Y le agregás 6.500 pesos de luz, le agregás el agua, le agregás wifi, le agregás el combustible, le agregás la canasta básica. El sueldo promedio del Chaco no tiene que ver con los sueldos nacionales, es un sueldo muy bajo y se llevan gran parte de los servicios básicos, el sueldo del empleado público. Y yo te decía que ¿Cuánto es el mínimo vital y móvil de 25? Y el mínimo vital y móvil de Chaco no tiene que ver con el mínimo vital y móvil de la nación. Obviamente los sueldos siempre en las provincias están mucho más abajo que las cuestiones de los sueldos nacionales. Por lo tanto, si vos sumás todo este gasto esencial, en promedio se llevan el 50% del sueldo de una persona. Y después tenés que, bueno, vos sabés, como sabemos todos, tenemos que ver cómo hacemos para equipar nuestros hijos y mandar a la escuela, para el tema de la canasta escolar, para el tema de arreglar una casa, para ver cómo de alguna manera, y ni hablar si queremos construir alguna cuestión, digamos. Por lo tanto, la situación es muy difícil y es muy complicada para un importante número de personas que tienen sueldo. Pero el caso del Chaco y el caso de Resistencia siempre se publica, o es uno de los lugares que tiene la mayor desocupación del país. Por lo tanto, hay muchísima gente que no tiene sueldo todos los meses. Entonces, la situación económica y social, el tema energético y el tema de los servicios básicos impacta muy fuerte en la familia y en la pobreza de los chaqueños. Por eso nuestra preocupación y por eso que siempre estamos muy atentos y estamos siempre reclamando que estas cuestiones se resuelvan. Senador, lo invito a participar del debate en torno al regreso a las clases. Hoy a las 6 de la tarde hay una manifestación a lo largo y ancho del país por el retorno a las aulas. ¿Cuál es su visión, cuál es su opinión respecto de esto? Bueno, la verdad que te agradezco, yo voy a participar, nosotros estamos organizando acá en Resistencia una convocatoria, vamos a estar a las 18 horas, y en relación a ese tema, bueno, yo soy uno de los senadores que acompañó al senador Blanco declarando la educación servicio esencial, porque el año pasado hemos perdido prácticamente todas las clases presenciales, y yo creo que la educación es uno de los principales instrumentos para la recuperación de la familia y fundamentalmente para la recuperación económica y social. En los tiempos que estamos viviendo, así como en otro momento fue la revolución, la cuestión industrial, hoy lo principal de los países desarrollados tiene que ver con el conocimiento, con ciencia y técnica y con buena educación. Por lo tanto, voy a estar participando activamente y creo que el tema del comienzo de clase y la cuestión presencial es un tema prioritario y uno de los temas esenciales de la política económica de la Argentina en estos tiempos. Digo, ¿no pierde peso el reclamo, senador, desde el punto de vista que el gobierno ha dicho que también quiere el reinicio de clases, quiere la apertura de las escuelas en un ámbito seguro? Digo, el reclamo es el mismo, pareciera. Está perfecto, pero el gobierno nacional, por ley de la educación nacional, tiene la responsabilidad de coordinar la educación en la Argentina y tiene la responsabilidad de brindar una educación de calidad. Y tiene también la obligación de coordinar con el resto de las provincias los efectos de generar las condiciones. Bueno, si hay que generar las condiciones y las garantías, discutámoslo.
Pongámoslo en el centro de la mesa y sentémonos todos a ver cómo contribuimos para que estas cosas pasen. De esto se trata fundamentalmente. El sector gremial tendrá que aportar, el sector docente tendrá que aportar, nosotros los padres tendremos que aportar, el sector político tiene que aportar, los gobiernos tienen que aportar, sentémonos alrededor de una mesa y encontrémosle las soluciones. Este es un tema esencial, es una de las prioridades de la Argentina en este momento, donde la caída de la cuestión económica y social es estrepitosa. Tenemos que recuperar esta cuestión y tenemos que formar nuestra gente para trabajos de calidad y para los trabajos nuevos que hay en el futuro, que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo del conocimiento. Así que pongámoslo, yo comparto, pero bueno, hagámoslo. Hagámoslo, no nos quedemos simplemente con el discurso, hagámoslo. O sea que sería una convocatoria a sentarse a una mesa de diálogo para ver de qué manera funcionan. La consigna está clara. Tanto el gobierno como ustedes hablan de una apertura. Ahora, el tema central sería el cómo. Totalmente. Y lo venimos diciendo permanentemente, y quien te habla lo dice permanentemente en las sesiones del Senado. Es necesario acordar políticas de Estado con 3 o 4 ejes principales, y uno de ellos es el tema de la educación. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que lograr más rápido la recuperación económica y social y la formación de nuestra gente, tenemos que poner en el centro de la escena la cuestión educativa. Y esa es una responsabilidad de todos. Ahora, es el gobierno el que tiene, el Poder Ejecutivo el que tiene la mayor responsabilidad. Totalmente. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y lo hacemos permanentemente, no solo con esta oportunidad que vos me das en un medio de comunicación, lo hicimos con propuestas concretas presentadas que hoy tienen tratamiento parlamentario o que están en las comisiones de propuestas nuestras por escrito de Juntos por el Cambio. Entonces de esto se trata el desafío de la recuperación económica y social de la Argentina. Y entendemos también muchas veces que nosotros tenemos el rol de oposición, que es lo que nos dio la ciudadanía. Acá en el Chaco yo soy un opositor porque los chaqueños decidieron que el que tiene que gobernar es el gobernador Capitaní y nosotros tenemos que ser oposición. Y entendemos en ese marco que muchas veces nuestras propuestas no pueden ser tomadas en su totalidad porque la idea es otra, porque se votó otro programa. Pero no tenemos que dejar de hacer la propuesta para enriquecer y a ver si tenemos la capacidad de sentarnos alrededor de una mesa y ver cómo resolvemos tantos temas importantísimos. Por ejemplo, otro tema, el tema sanitario. Esto que hablábamos, el tema de la vacunación. Yo lo decía el otro día, cuando en la semana pasada se sacó dictamen del pacto fiscal que firmaron los gobernadores con el presidente de la Nación y que lo van a instrumentar en los municipios. No se dice una sola palabra de cómo se van a gastar la mayor recaudación, que se estima va a ser más de 30.000 millones. ¿Cuál va a ser la prioridad del gasto? ¿Qué es lo que vamos a fortalecer primero? Yo necesito que nuestra provincia tenga un norte y nosotros estamos dispuestos a acompañar. Y si tenemos que discutir el gasto de la política, discutamos el gasto de la política, pongámoslo sobre la mesa, pero también discutamos los subsidios, también discutamos estos gastos, como lo que hablábamos de la empresa Sechep, que hace que una empresa se funda, que es una empresa de todos los chaqueños, porque es una empresa pública. Bueno, este es el desafío. Senador, muy amable, muchas gracias. Al contrario, es un gusto. Antes que nada, una consulta. ¿Dónde se concentran hoy en Chaco? ¿Cuál es la dirección para la manifestación? Ya te digo exactamente, ya te digo. ¿Es Resistencia? Sí, claro, Resistencia, ya te digo exactamente la dirección para no equivocarme. 2 minutos. Bueno, Víctor Zimmerman es senador de Juntos por el Cambio, en diálogo con nosotros en vivo, aquí en Radio Real Politic.fm, nos escuchan desde cualquier parte del mundo a través del www.realpolitic.fm. Bueno, en Plaza 25 de Mayo, 18 horas. Los esperamos 18 a todos horas. los que quieran de alguna manera acompañarnos y obviamente comprometerse con el tema de la educación, que es un tema central para los chaqueños y para los argentinos. Muchas gracias, senador. Buena jornada. Al contrario, un gusto. Gracias.